Mi nombre es Juan Carlos Páez. Ya oyeron qué estudié y qué hice, pero como ser humano, digámoslo así, soy esposo de Connie. Soy padre de 3 hijos, Alejandra, José Ricardo y Daniela. Durante mi maestría soñé ser empresario, soñé ser industrial, ser un industrial, tener una industria a nivel centroamericano, aunque no tenía claridad de cuál fuera a ser esa industria. Y junto con mi esposa empezamos una panadería donde unimos a nuestras familias en una inversión, y la inversión era hacer una línea de pan para hacer hamburguesas. La necesidad la tenía un cliente de comida rápida bastante importante, y poco a poco fuimos creciendo, aunque los primeros 10 años, y tengo que decirles a todos, perdimos dinero, pero fue muchos años de aprendizaje, de frustraciones, de casi querer tirar la toalla. O sea, esa resiliencia que requiere uno cuando empieza es muy importante. Y ese valle de la muerte para nosotros fue bastante largo. Pero la escala que nos habíamos propuesto y las formas en que el negocio podía funcionar eran muy complejas. Y no era todo chiquito al principio, pues, pero sí, pero la parte que era grande seguía siendo bastante dificultosa de administrar. Entonces, ¿qué creemos que estamos hechos para romper esquemas? Esta panadería es una disrupción del tema de panadería, de panificación en Guatemala. Y les cuento la historia, más o menos. La familia de mi esposa viene era una familia panadera, y tenían la necesidad de hacer esta inversión. Mi familia tenía un edificio, otro tipo de negocios, y decidimos invertir juntos en ese año 1992. En el año 1996 hicimos una sociedad con una empresa de California que tenía 26 plantas alrededor del mundo. Bueno, en ese momento tenía 14, pero cuando les compramos tenía 26, que fue en el año 2011, por razones de principios de parte de ellos, que ellos fueron absorbidos por otra empresa, y la empresa que los absorbió no compartía los principios que ellos tenían. Entonces decidimos nosotros comprar su participación, y hoy somos mi esposa, mis hermanos y yo, los dueños del negocio. Esta es más o menos la historia en términos de lo que ha pasado, más o menos importantes hitos que hemos vencido en el tiempo. Esa primera línea de pan empezó en el 93, pero en el 96 hicimos ya una línea automática para hacer pan. En el año 2000 empezamos a hacer una producción de pay, los país para las comidas rápidas también. En el 2004 una English Muffin. En el 2005 empezó una investigación y desarrollo un poquito más profunda. Empezamos a especializarnos en el tema de clientes business to business. Antes éramos business to business y business to consumer. Y en el 2005 decidimos vender toda la parte de business to consumer, que era la parte que más nos absorbía recursos financieros, y nos dedicamos a esa investigación. En el 2006 pusimos una línea de tortillas, bastante no automatizada, pero tampoco tan artesanal. Empezamos con una línea de pastelería en el 2009, hicimos una segunda línea de pan en el 2010, en el 2013 decidimos hacer una planta en Costa Rica, en el 2014 pusimos ya 100 posiciones de congelación, en el 2015 pasamos a 1.500 posiciones de congelación, en el 2016 empezamos a hacer en Panamá 2 líneas de producción, en el 2017 hicimos una línea de croissant y baguettes, hacemos una mesa para pizzas también en Guatemala, compramos una empresa primero en parte de galletas para mascotas en Arkansas, en Little Rock, Arkansas, y empezamos con una participación del 20% donde íbamos a operar el negocio, y esa participación más o menos 2 años después se volvió una participación del 80%, y hoy operamos esa empresa desde Guatemala. Pusimos otras líneas de un watercut que hace posible hacer ciertas cosas en pastelería, que es bastante especializado. Empezamos a hacer galletas especiales de esas de hueso de no rawhide para perros. Empezamos una línea de tortilla. Compramos una empresa que se llamaba Nus y hace productos de gluten free. Hicimos una planta para gluten free en el año después. Este año estamos haciendo una planta en México para hacer galletas para Estados Unidos. Más o menos en esa historia, los últimos 5 años hemos hecho 4 plantas, una dentro de Guatemala y otras 3 fuera de Guatemala. Hemos hecho 16 líneas de producción, y uno como que empieza a cambiar la escala. O sea, pienso que para ser empresario uno tiene que ser un diseñador de empresas, no un administrador de empresas.
Es lo que uno diseña, es la capacidad siguiente, cuál es la capacidad que puedo llegar a tener. Y esa capacidad es la base de la siguiente capacidad y es la base de la siguiente capacidad. Y más o menos en el 2017 y 18 las cosas estaban para tener capacidades para negocios que no fueran únicamente de panadería. Entonces empezamos a hacer productos más de investigación, como ponerle triple filling a los pie de los diferentes clientes que teníamos. Empezamos a usar ClickView, un sistema automático de sello caliente. Investigamos y desarrollamos una forma de sellar el pan para ponerle una cara o un diseño específico a la hamburguesa por arriba. Empezamos a usar Power BI en el 2019, perdón, me salté el 2018. En el 2018 hice una sociedad con Roberto Martínez, perdón, con Jorge Martínez, y Jorge realmente se convirtió en un gran socio. Primero decidimos hacer un negocio nuevo que se llamaba Genva, no con Jorge, sino previo a Jorge. Y el negocio de Genva lo conocen ustedes, es distribución a domicilio, tiene más o menos 70,000 usuarios. En Guatemala ha ido caminando muy bien, es un negocio que tiene mucho potencial y es venta en línea y tiene un modelo bastante particular donde se puede producir a escala y se puede entregar a domicilio con distribución cerca de la casa con un modelo bastante económico. Y ese año también implementamos un sistema automático de inspección de calidad. Y luego les contaba de Jorge Martínez, que es un muchacho que tiene 30 años, tiene la mitad de mi edad, tenía la mitad de mi edad cuando nos conocimos. Y con Jorge hemos desarrollado varias empresas. Son 3 plataformas importantes que les voy a estar contando después cuáles son, pero fue la persona que nos desarrolló el app, que luego hicimos esta sociedad y esta plataforma de Service as a Software. Tiene una empresa en Madrid, ahora tiene una empresa en Nueva York y promete mucho. Y son las capacidades que uno se va ampliando con el tema de la tecnología y ya un poquito empezar a entrar en el tema de machine learning y inteligencia artificial, y con eso las escalas del negocio empiezan a cambiar. En el 2019 invertimos en una línea grande ya de tortillas, más o menos 3,000 docenas por hora. En el 2020 invertimos en una línea de churros. Hicimos una aplicación ya para clientes importantes en Guatemala. Empezamos a tener fermentadores eléctricos, o sea, cosas un poquito más de innovación empezamos a manejar a partir de esa época. Les diría que el secreto del tema es, para mí, es poner al ser humano en el centro de la organización, y esto es los colaboradores y las comunidades externas. En las actividades de cultura, ahí pueden ver ustedes las actividades del reto de salud. Tengo un evento con los trabajadores de la empresa, con los colaboradores. Llevamos 10 en donde me junto y tomamos un café y pueden tener ellos más acceso a lo que puede hacer una gerencia, de alguna manera tener más cercanía. Durante el COVID-19 hicimos campañas de concientización importantes, apoyo y seguimiento médico, 1,609 telemedicinas, 150 quetzales de apoyo. Empezamos una universidad corporativa para el tema de capacitación, para capacitar 100% en línea a nuestros trabajadores. Tenemos los 421 usuarios claves del negocio aprendiendo en una universidad en línea. Hay 54 cursos activos todos los días, becas académicas, talleres de valores para todos, para manejar en principios la empresa, y el tema de innovación para que haya una cultura de innovar en la empresa. Y alrededor de la comunidad, todas las familias de los asociados tienen un plan que se llama Somos Familia, donde trabajamos el tema de los niveles de educación y apoyos para poder becar a las personas de la familia, un apoyo psicológico para el tema financiero, para los diferentes temas que tengan alrededor de la familia, y una capacitación nutricional en casa. Una de las cosas que hicimos al principio de este programa fue hacer una evaluación de cómo estábamos en nutrición de parte de nuestros hijos, y nos topamos con personas que ganaban 7,000 quetzales y que tenían un niño con desnutrición por pura ausencia de conocimiento de cómo poder tratar ese tema con una mejor práctica. Para los bomberos estamos trabajando mantenimiento de sus vehículos, dignificación de instalaciones, estamos reforestando áreas verdes, tenemos ambiciosos proyectos de medio ambiente, estamos implementando una red de liderazgo juvenil con una universidad, tenemos 94 jóvenes de Santa Elena de Varías y ya tenemos 600 horas en el año, por año, donde estamos implementando esto, y es una nueva plataforma para cursos en línea
y en desarrollo. Entonces, yo les diría, las bases de la empresa han sido la calidad, o sea, medir todo lo que hacemos, ordenar todos los indicadores de la empresa y asegurarnos que entregan calidad, que esa ruta de calidad se entrega directamente. El desarrollo del ser humano y de la comunidad y la felicidad del ser humano para nosotros es muy importante. El sistema de logística internacional, tenemos una logística, manejamos más o menos 3,000 contenedores al año solo desde Guatemala. Si sumáramos ya Estados Unidos y Costa Rica, probablemente estamos por los 5,000 contenedores que están saliendo del estado de Arkansas, de Centroamérica, y esperamos que eso suba tal vez a unos 6,000 contenedores con la operación de México. Tenemos innovación, o sea, tenemos un departamento que hace investigación y desarrollo para nuestros clientes, que desarrolla 30 productos por semana y que está muy activo, y todo es participar en las promociones del día a día de todos nuestros clientes. Y un plan de medio ambiente que es bastante agresivo y bastante importante. Yo les diría que en el tema de aseguramiento de calidad, 90% de nuestros proveedores son locales, tienen más de 20 años con nosotros y hemos pasado por el proceso de internacionalizarnos juntos. Tenemos un sistema de calidad donde somos auditados, por ahí están las auditorías más adelante, se las voy a enseñar después. Y luego una entrega de producto y una capacidad de producción, más o menos hacemos 250,000 unidades por hora en las diferentes líneas que tenemos disponibles. También somos responsables por el servicio a todos nuestros clientes. En 9 países somos responsables de que nuestro producto sea importado por ellos, usado por ellos, a las condiciones de sus propios clientes, que creo que es una de las cosas que nos diferencia de la industria business to business. Estas son las certificaciones, tal vez no voy a llegar en detalle a las certificaciones, pero el BRC, el ISO 14001, el SMETA, y somos operador económico de la OEA, de la SAT, o sea, tiene la SAT operaciones de cámaras en nuestros andenes y entre nuestras operaciones contables también, para poder nosotros operar de frontera a frontera con confianza con el pago de impuestos. Hemos sido pioneros de manejo de producto congelado a través de los diferentes países. Tenemos actualmente 24 líneas de producción. Estas son nuestras metas de largo plazo para dentro de 5 años con respecto a nuestra comunidad. Es llegar a ser carbono neutral, y eso va por un 15%, y ahí estamos en un programa de reforestación y energía renovable. Tenemos un plan de llegar a 0 residuos en el vertedero, eso está en un 90%. Una cadena de suministro sostenible que fue disrumpida, digamos así, por el tema de la pandemia en el año 2019 y 2020, y esperamos que cuando nos recuperemos la normalidad podamos trabajar con nuestros proveedores de forma presencial para poder llegar a la sostenibilidad completa de la cadena. Y el uso eficiente de agua para estar en un 45%, que es mejorar equipos y procesos para reciclar lo reciclable en el agua. Les quise poner después un poquito más mi forma de administrar la empresa en base a las preguntas que me hice en algún momento de la historia de la empresa. Entonces, yo les diría que estas serían las preguntas más importantes que me pude hacer, y fue más o menos lo que paramos haciendo. En esos primeros 5 años del negocio, 6 años del negocio, estábamos compitiendo contra un monopolio extranjero y teníamos un problema de calidad serio y necesitamos recuperar la posición de calidad. Esas preguntas de cómo competir y cómo recuperarnos, pues en esa época las resolvimos primero internacionalizándonos, buscando no estar enjaulados, se podría decir, en Guatemala, sino que estar abiertos hacia el mundo, de manera que no pudiéramos ser tan fáciles de ser destruidos. En algún momento, así fue las conversaciones iniciales del ingreso de los competidores extranjeros, fue: si no se unen a nosotros, los vamos a hacer quebrar. Y con esa amenaza, pues nos dieron ganas para poder seguir adelante. Buscamos aliados estratégicos. En principio, el grupo Pepsi de México nos ayudó a competir. Ellos tenían operaciones de galletas donde pudimos aprender ciertas cosas de distribución. Esta empresa de proveedores de Estados Unidos, de McDonald's, también nos apoyó mucho. Y nos ayudó a mejorar las escalas de producción en línea. Nos preparamos para guerras legales en el momento que pudiéramos recuperar esa posición de calidad. Hubo que utilizar, o por lo menos amenazar con utilizar este tema de guerra legal en un momento que se estaba haciendo dumping para que la industria pudiera
ser dominada por alguien, se puede decir. Decidimos tener un volumen sin marca para no estar tan expuestos en esa época, que teníamos una marca importante en el mercado, pero estamos perdiendo participación, aunque aumentando volumen. Y luego en el 93 y 94, que recuperábamos volumen, lo estábamos haciendo con esos volúmenes que no tenían marca, que son business to business, que les digo. Y también una de las cosas importantes que hicimos fue cambiar las reglas asimétricas de mercadeo. O sea, cuando competimos tuvimos que entrar en un mercadeo como estilo guerrilla, donde nuestras impulsos, que eran las colocadoras en los supermercados, las usamos para empujar el producto, que era algo que no podía hacer nuestra competencia, digámoslo así, por no tener las capacidades en otros países, y no las pudieron implementar aquí tampoco. Entonces, con ciertos cambios de mercadeo del día a día y de ese estilo de aplicación de mercadeo de guerrillas, cambiamos las reglas del juego y recuperamos como unos 12 o 14 puntos de participación en 2 o 3 años. En ese momento lanzamos una nueva línea diferenciada para posicionar el tema de calidad. Se logró posicionar y por no tener los recursos nos decidimos enfocar en una ruta de calidad específica. Y esa ruta de calidad específica sería de que uno escoge el atributo de calidad más importante que tiene su producto y hace que toda la línea que entrega ese atributo de persona a persona, desde la materia prima hasta el cliente, se enfoca en ese proceso. Uno dibuja ese proceso y uno se enfoca directamente en él y uno entrega mejor que nadie ese procedimiento. Si uno entrega mejor que nadie en ese procedimiento, a eso le llamamos la ruta de calidad, vamos a posicionarnos. Y realmente así fue como funcionó y creo que es un aprendizaje para todos los que estamos acá. Y empezamos a entender que los clientes que estábamos teniendo grandes, nuevos clientes grandes, estaban requiriendo atención específica, querían certificaciones específicas, querían que nosotros tomáramos un departamento de calidad únicamente para cooperar con ellos, la investigación dedicársela a ellos. Había ciertas cosas que nos obligaron a entender que manejar una marca en supermercados y manejar clientes grandes eran dos temas diferentes. Luego vino la época en donde ya tomamos una sociedad en una parte del negocio para empezar a ser competidores internacionales y no plenamente exportadores. Y entonces la pregunta era cómo volvernos competidores internacionales y luego cómo dar ese salto de calidad del recurso humano. Estábamos muy carentes de recurso humano en esa época. Éramos casi que mi esposa y yo y un grupo de supervisores y gente de abajo. Trabajamos el tema de la logística internacional en cada país, trabajar un tema de logística internacional. Así empezamos a manejar Honduras, empezamos a manejar El Salvador, luego fue Costa Rica, empezamos Panamá. Nuestros proveedores empezamos a pedir precios internacionales de productos que tuvieran talla internacional de calidad. El transporte regional empezamos a desarrollar socios que tuvieran capacidad de manejar ese transporte. Empezar a buscar mercados nuevos. O sea, me dediqué a viajar por 4 o 5 años, tal vez más, tal vez 8 años. A México fui 36 veces antes de vender el primer pan en México. Puerto Rico fue un mercado complicado. Caribe, Sudamérica, buscar el posicionamiento en América Latina siempre fue lo más importante para nosotros. Y luego empezamos a tener esos aliados con escalas superiores. Nuestro aliado en California, que era esta gente de Fresh Start Bakeries, y la gente de Gamesa se volvieron dos aliados claves para enfrentar la competencia y para enfrentarnos a ese mercado que era complicado. Les diría que aquí me falta explicar un tema, el tema del recurso humano. El trabajar la cultura y entrar en un plan de cultura general, de cambio de cultura, diseñándola, viendo los indicadores claves del negocio, viendo la participación de nuestros supervisores, gerentes, ejecutivos claves del negocio, ha sido uno de los éxitos de ponerlos a ellos en el centro, que ha sido de lo más importante. Y creo que ponerlos representa un cambio para la organización y representó las capacidades nuestras para poder hacer más negocios y más importantes. Cómo buscar, las preguntas del año 98 al 2004 era cómo nosotros buscábamos escalas de mercados que fueran diferentes para salir del problema de no tener suficientes flujo de caja para poder salir adelante y manufactura. Y cómo resolver la falta de capacidades que había en el país de logística y de frío. Entonces, la gente de investigación empezó a trabajar en el tema de reinventar los procesos de empaque en congelación.
Se empezaron a hacer más líneas de producción que aprovecharon esas invenciones que hicimos. En algún momento podemos meter hasta 35-40% más de producto en un contenedor, porque hacíamos procesos dentro de los congeladores que nos permitían hacerlo, cambiando un poquito la forma como se recibía el producto en las islas del Caribe y en los mercados lejanos. Y esa competitividad nos dejó poner producto en otros países. Empezamos a hacer más líneas de producción, buscar clientes que quisieran inversiones específicas. Empezamos a buscar en el país inversionistas en nuevos congeladores, conseguimos unos pequeños y unos más grandes después. Y nos tardó un proceso de unos 12 años conseguir gente que la cadena de frío se respetara en Guatemala. Pero realmente pagó esa parte. Y entonces empezamos a usar las escalas de clientes en logística. Los clientes importantes nuestros, nos sentábamos a resolver ciertos problemas con ellos y así aprendimos mucho de logística internacional y de negociación de contenedores para mejorar los costos que había, porque era el tema nuestro era bajar los costos de logística para poder accesar el mercado del tamaño de las líneas de producción que teníamos. Y empezamos a trabajar también con los clientes el apoyo para hacer el concepto de un hub de proveeduría, transformar a Guatemala en un hub que pudiera hacer pan, hamburguesas de carne, que pudiera hacer productos de lechuga, o sea, de diferentes formas, de manera que pudiéramos competir contra Estados Unidos, que hacía ese trabajo para todos nuestros clientes en América Latina. Entonces, en el 2004 al 2009, las preguntas eran diferentes porque teníamos dos empresas importantes y necesitábamos especializarnos porque las dos empresas eran muy difíciles de administrar de esa forma. En ese momento lo que decidimos hacer para poder entrar a mejorar nuestra propia rentabilidad fue vender uno de los negocios, vendimos la marca Pan Europa, salimos del mercado business to consumer y dedicamos todos esos recursos a pagar nuestras deudas y a crecer en un nuevo mercado que era el business to business, que era realmente hoy nuestro mercado es todos los vendedores de conveniencia de Guatemala, de Centroamérica, de México. El 26% de nuestra producción se está yendo para México y así hemos ido creciendo en el Caribe también. La línea de tortillas, pastelería y una oficina en México fueron los pasos que fuimos a dar para poder enfocarnos un poco más. Y luego la inversión en investigación y desarrollo y en recursos humanos continuó de manera que pudiéramos posicionar la empresa en esa rentabilidad de business to business que queríamos. Y queríamos posicionarnos como la mejor calidad de América Latina contra nuestros competidores. Y más o menos en el 2009, 2010 ya nos convertimos. Somos el mejor proveedor de calidad que tiene América Latina para comida de conveniencia certificado, o sea, por todos nuestros clientes. Luego, del 2010 al 2016, les comentaba yo que hacíamos con socios que ya no compartían principios, como nosotros usábamos mucho, los apalancábamos mucho con nuestros socios que teníamos en otros países, y cómo pasar de ser un proveedor local a ser ese proveedor de América Latina y a utilizar esa fuerza con las corporaciones que manejaban las diferentes cadenas. Cómo administrar una planta, cómo administrar operaciones de ventas fuera de Guatemala es algo que nos costaba mucho en esa época y hoy ya tenemos un poco más de experiencia de cómo hacerlo. Al final decidimos eso, comprar a nuestros socios. Fue un proceso bastante doloroso para todos, pero ya se les compró. Se instalaron más líneas de producción que fueran más especificadas a todas las necesidades que tenían de comida rápida los clientes. Se abrió la planta de Costa Rica y empezamos a operar la planta de Costa Rica y a poner nuestra cultura en Costa Rica, que fue un reto bastante importante también. Luego seguimos trabajando ese tema de cómo dar ese siguiente salto y dar cómo dar ese salto en posicionarnos en el mercado internacional. En el 2016 estaba bastante claro que la tecnología iba a disrumpir todo el mercado de pan. En ese momento no me imaginaba tanto, yo solo pensaba que la venta se iba a disrumpir, pero ha sido un efecto que realmente tiene impacto en todas las áreas del negocio: recursos humanos, contabilidad, ventas, en todo el desarrollo de nuestra propia tecnología, el desarrollo de nuestra data, el fortalecimiento del machine learning para poder nosotros producir con mejor inteligencia.
y luego que algún día podamos utilizar inteligencia artificial para producir nuestros productos. O sea, se veía venir y no sabíamos cómo hacerlo. Entonces ahí utilizamos, bueno, la siguiente pregunta era cómo utilizar nuestra escala para aprovechar esas tendencias online, ese tema de comida para perro que estaba tendiendo a utilizar panaderías para poder hacer sus productos y la tendencia de gluten free que había en el mercado. Entonces empezamos a distribuir para América Latina estas galletas de perro de galletas de pet food desde Arkansas, pero en 2 años absorbimos esa planta y ya nosotros somos los operadores que tenemos más de un 80% de participación. Desarrollamos ese concepto de Gemba que ya les conté, invertimos en este desarrollador de SaaS. Las 3 plataformas que estamos manejando importantes son Weavan, Movery y Most. Weavan es una plataforma para invertir en oro, donde uno puede después manejar ese oro a través de una aplicación como que fuera una criptomoneda, siendo una criptomoneda, pero que está respaldada por la compra en oro en bancos en Suiza. Entonces es un proyecto bastante ambicioso. Recientemente acaba de empezar hace 2 meses. Tal vez es un proyecto más ambicioso que el resto de los negocios que tenemos actualmente y tenemos una participación minoritaria, pero importante en el desarrollo de esta plataforma de criptomoneda. En Movery es una plataforma de administración de tareas y esa administración de tareas como que fuera un Outlook tal vez. Y nosotros podemos a través de esta aplicación manejar tareas, manejar llamadas, manejar ciertas cosas. Estamos lanzando ese concepto desde una oficina en Madrid. Ese proyecto está por lanzarse formalmente tal vez en 1 mes, pero ya se puede bajar la plataforma y ya se puede utilizar. Y también somos socios de un proyecto Most, que es Discovery Most, que es un proyecto de desarrollo de turismo, de las cosas que uno tiene que hacer a los lugares a donde va. O sea, como un TripAdvisor mezclado con una red social donde las personas que uno considera sus amigos le van diciendo a uno en esta ciudad donde se puede comer, donde se puede ver qué hay que hacer, y uno puede recibir notificaciones también de otras personas para poder recibir más información cuando uno va a una ciudad. Luego les decía que se hizo una planta especial para dietas especiales y el mercadeo de ese nicho de comida gluten free. ¿Qué estamos pensando hoy? Vamos a las preguntas que me estoy haciendo hoy, digamos, ¿cuál es esa siguiente escala de manufactura? Creo yo que la siguiente escala de manufactura tiene que ver con el manejo de los datos, con la centralización de esos datos de todas las operaciones de manufactura que tenemos, y que con esa centralización de datos podamos hacer aprendizaje sobre las variables claves de producción y más adelante poder pasar a inteligencia artificial, como les decía, para robotizar las líneas de producción y poder ser más eficientes. ¿Cómo aplicar lo aprendido en inteligencia artificial? Pues realmente lo que uno aprende en este negocio de tecnología es espectacular. El tema de hacer el machine learning y de hacer la inteligencia realmente le deja a uno pensando realmente que el mundo está siendo muy eficiente y las oportunidades que están saliendo son bastante importantes también. Y yo estoy muy agradecido con tener un socio como les decía, con Jorge Martínez, donde él puede ser un profesor para mí en ese tema y me ha enseñado mucho de lo que nosotros debemos de desarrollar. Y luego, cómo competir eficientemente en Estados Unidos es otro reto que estamos teniendo, que digamos, este año se están duplicando las ventas de comida para perro que tenemos en Estados Unidos y no estamos siendo eficientes con la gente allá. Por eso abrimos la operación de Monterrey, para complementar esa operación de Arkansas, porque el uso de mano de obra, ya tenemos 170 personas en Arkansas y no está siendo eficiente esa operación. Y luego, otra pregunta importante que nos estamos haciendo es cómo construir un cooperativo eficiente para las ahora 17 empresas. Yo les diría que este tema de emprender debe dejarnos bastantes lecciones, ¿verdad? De qué hemos aprendido. Pero yo si les dijera qué es lo más importante es la credibilidad.
la credibilidad de la persona y del radio de la empresa que uno va haciendo alrededor del empresario. Es ser resilientes a los problemas, tener un buen equipo y confiar en ellos, siempre apostarle a la innovación y a hacer diferentes y a diferenciar todo lo que uno está haciendo para que uno pueda posicionar un producto en el largo plazo, a pensar siempre en sistemas. Un sistema es muy importante entenderlo que cuando uno ya tiene un grupo de cosas, proveedores, acreedores, una empresa que se mueve en un sistema, cuando uno le hace una fuerza al sistema, el sistema corresponde con la misma fuerza para no querer cambiar. El arte de manejar, pensar en sistemas, es hacerle la fuerza al sistema y con la fuerza que el sistema le responde a uno, llevarlo a otro nivel y a otro lugar. Y para mí eso ha sido bastante importante, ese aprendizaje. El tema de la credibilidad, o sea, la credibilidad en mí mismo, si yo puedo hacer esa plataforma y la credibilidad que tengo en que yo lo puedo lograr, la credibilidad de los colaboradores en la empresa, que si uno realmente lo pone en el centro de la organización sea genuino y que ser genuino a través del tiempo vaya construyendo una relación con cada uno de los colaboradores. La confianza que le deben tener los proveedores, los acreedores, los clientes a uno, los clientes al producto. Ese sistema de credibilidad que está alrededor de la persona del empresario es lo más importante y es sencillo. Y es lo que uno busca en las siguientes plataformas. ¿Cómo puedo desarrollar la siguiente confianza? ¿Cómo puedo puedo seguir aumentando la escala? Y yo pienso que trabajar en operaciones y resultados es muy importante. Yo tengo la suerte de tener una socia de mi esposa que es operaciones y que puede ver el día a día de una manera tan importante donde este diseño y esta nueva capacidad puede alcanzarse casi siempre en plazos de 3 o 4 años cada vez que nos ponemos una meta. Este liderazgo significa perder miedo, significa creer que uno puede lograrlo y uno cuando está fracasando y los fracasos que les contaba la vez pasada en la anterior exposición son fracasos que han ido marcando cosas que a uno le causan miedo en el futuro. Entonces, dar ese salto de fe, de creer, darse uno cuenta de que cuando uno está viviendo el día de hoy basado en lo que uno diseñó hace 5 años, es muy importante darse cuenta que tal cual uno lo diseñó, con las ganas y las creencias que uno tenía en ese día, y más los miedos y los errores que uno podía cometer, esa suma de lo que yo tenía fe y lo que le tenía miedo es lo que hoy tengo en particular. Cuando uno cree eso, uno puede decir, diseñar el futuro es posible, porque el presente que estoy viviendo hoy, yo lo diseñé hace 5 años. Entonces, de esa forma, hacer un círculo virtuoso de que ese diseño de la siguiente capacidad, de la siguiente escala de mi negocio, es posible. Eso hace que las cosas, las visiones se hagan realidad y las realidades se muevan hacia adelante. Le quiero dejar a todos el mensaje de que Guatemala es un gran país para invertir. Es un buen país para trabajar. La mejor fuerza laboral que hemos visto la tenemos en este país. Y no tiene que tener uno los contactos, el dinero y las cosas para que las ideas fluyan y puedan hacerse realidad. Esa es mi experiencia, esa es la experiencia de mi papá y creo que casi que todos los socios con los que trabajo esa es la experiencia. Así que el que les diga que este país no funciona para hacer negocios está equivocado.